En español utilizamos las palabras demonio o diablo para referirnos a una entidad maligna en general, que antagoniza al concepto de un dios. Muy influenciados por la concepción cristiana, un demonio suele asociarse al ángel caído de la Biblia, Lucifer, también llamado Satán. Por tanto, por asociación, al hablar de otras mitologías, a las apariciones y espíritus malignos, también los clasificamos como demonios, y múltiples palabras en otros idiomas que hacen alusión a un concepto similar son traducidas al español, ya sea como diablo o demonio. Pero en Japón la cultura está fuertemente influenciada no solo por el sintoísmo y el budismo, las dos religiones más comunes del país, sino también por el hinduismo y por las tradiciones cristianas de Occidente. En este ambiente de coexistencia de culturas, existen muchas palabras que describen seres malignos o con connotaciones negativas, cada una con sus particularidades y esencialmente distintos unos de otros. Como en español los llamamos a todos demonios, en ocasiones, como es en el caso de One Piece, se puede perder la esencia de lo que se está queriendo comunicar. Robin es la niña demonio, el Florian Triangle es un mar demoníaco, Gin es conocido como demonio, así como Calgara y Ors. A Brook incluso se le confundió en una ocasión con Satán. Las frutas del diablo llevan un nombre similar, pero en realidad, aunque nosotros vemos a todos estos apodos bajo un par de palabras que simbolizan más o menos lo mismo, cada uno de estos conceptos que acabo de mencionar es una palabra distinta en japonés, que tiene significados diferentes. Esto por supuesto es importante porque los simbolismos a considerar necesitan que entendamos bien qué es lo que realmente está haciendo Oda. El concepto de las frutas del diablo se relaciona al Florian Triangle, o a los sabios de Ohara, o a la raza Oni. En este video quiero hacer un análisis de cómo se utilizan los nombres de seres mitológicos que nosotros en Occidente conocemos colectivamente de forma burda como demonios, las implicaciones que tienen las diferencias y cómo este conocimiento podría ayudarnos a crear teorías y entender lo que Oda nos quiere comunicar. Será necesario que aborde temas que aún no han sido tocados en el anime, aunque no es precisamente reciente en términos de la historia del manga. Para los que no sigan el manga será un spoiler, así que hago la advertencia. Dicho eso, vamos a comenzar. Antes que nada, creo que es importante analizar el concepto de yokai. En Japón se tiene una visión animista del mundo, donde todo tiene una esencia que puede bajo ciertas circunstancias materializarse o generar espíritus y apariciones, ya sea con buenas intenciones, neutrales o incluso malignas. Si has visto suficiente anime y manga sabrás perfectamente que el folclore japonés está lleno de este tipo de seres, a los que se les conoce colectivamente como yokai. Es un término genérico, básicamente, para cualquier tipo de entidad sobrenatural. Ahora vamos al primer término relacionado al mundo de One Piece, que es el de Oni. Es una palabra que ha sido usada principalmente como apodo. Gin, de la tripulación de Don Krieg, es llamado así, debido a la brutalidad que éste tenía para con sus oponentes. Los gigantes Dory y Brogy también han sido apodados de esa misma manera, como Oni azul y rojo, respectivamente. Además, las tres espadas de la serie Kitetsu, en su nombre escrito en kanji, incorporan la palabra Oni, y a las espadas Shodai, Nidai y Sandai Kitetsu podríamos traducirlas como primera, segunda y tercera cortadora de Oni, respectivamente. La palabra Oni en japonés es usada frecuentemente para nombrar a un tipo particular de yokai, los guardianes del inframundo al servicio del gran rey Enma. Se les caracteriza con cuernos y colmillos, y es común en Japón que haya máscaras que representan a estos Oni. Dado que están al servicio de Enma y residen en el inframundo, se les considera principalmente con connotaciones negativas, y por tanto la palabra se traduce típicamente como demonio u ogro. Sin embargo, los Oni no son inherentemente malignos. A Yamato la vimos utilizar una máscara de este tipo, lo cual tiene relación con el apodo que tenía entre la tripulación de Kaido, Onihime o Princesa Oni. Y lo interesante de este concepto en One Piece es que Kaido se refiere a Yamato como una persona que tiene ascendencia de Oni, lo que sugiere que hay una raza en One Piece que lleva ese nombre. Dado que los cuernos son una característica predominante de los Oni en los mitos japoneses, se ha especulado que estos son un rasgo que en el mundo de One Piece es propio de dicha raza, y por tanto se ha asociado el concepto de la raza Oni a otros personajes como los gigantes ancestrales, que también poseen cuernos de manera natural. Como dato interesante, la técnica Venom Demon de Magellan está escrita con kanjis que se traducen como soldado gigante venenoso, lo cual establece un posible enlace adicional entre la raza de los gigantes y una posible asociación
con términos demoníacos. El concepto de Oni podría en One Piece tener no precisamente una connotación negativa o de maldad, sino más bien de incomprensión. Una historia popular y de la que deriva el concepto del ogro rojo y azul que se ha visto muchas veces en la ficción, como es el caso de Dory Broggy, los ogros de Dragon Ball Z, algunas cartas de Yu-Gi-Oh, etc., dice así: había un Oni rojo que quería ser amigo de los humanos, pero estos le tenían siempre miedo y huían de él. El Oni azul le propuso al rojo que iría al pueblo a atemorizar a la gente para que entonces el Oni rojo llegara, lo venciera y quedara como un héroe. Así, el Oni rojo podría llevarse bien con los humanos. Entonces llevaron a cabo el plan a la perfección. El Oni azul hizo muchos destrozos, el rojo lo golpeó y lo sacó del pueblo, y así los humanos se convencieron de que era bueno y se hicieron amigos de él. Pero cuando el Oni rojo quiso ir a visitar a su amigo azul, se encontró con que ya se había ido, dejándole una nota de despedida que decía que como si se seguían viendo, los humanos iban a sospechar de lo que pasó, entonces decidió marcharse. El Oni rojo se puso a llorar por haber perdido a su amigo. La historia del Oni rojo y el Oni azul suele ser considerada como un símbolo de amistad y de acción desinteresada, y para nada pone a ninguno de sus protagonistas como seres malignos, pero sí que existe la connotación de que los humanos les temían. El kanji de Oni fue utilizado también, aunque no de manera individual, para apodar a Wiper, el guerrero Shandia. En concreto, su apodo es Senki, que utiliza tanto el kanji de batalla como el de Oni, y podríamos traducir literalmente como Oni de la batalla, haciendo alusión a su posición como guerrero principal de la tribu. A continuación quiero hablar de un concepto básico en la nomenclatura de los demonios en japonés, que servirá como punto de partida para entender algunas cosas interesantes. El kanji de Ma se utiliza individualmente para referirse a espíritus malignos que traen desgracia u ocasionan que las personas se obsesionen con algo en particular. A diferencia de los Oni, la palabra Ma es utilizada casi exclusivamente para espíritus malignos o negativos, pero de muchos tipos diferentes, aunque también aparece en otras palabras relacionadas a la magia. En One Piece esta palabra ha sido utilizada únicamente en el nombre del Florian Triangle, Ma no Sanka Kuchitai, o zona del triángulo del demonio en español, pero el kanji puede usarse en conjunción con otros para dar pie a más términos relacionados bastante interesantes. Por ejemplo, el ya conocido por todos nosotros, Akuma, se forma añadiendo el kanji Aku, que significa maldad. El apodo de Robin como la niña demonio, así como los demonios de Ohara y las frutas del diablo. Todos ellos usan este término en particular. La palabra Akuma, que usa dos kanjis que por separado denotan cada uno maldad, es usada frecuentemente en japonés para referirse a demonios superiores o bien al mismo Satán. Es un término exclusivo para denotar demonios de un nivel mayor. En One Piece, sin embargo, a Satán se le conoce con otra denominación, Akuma-o, o Rey de los Akuma, lo cual podemos apreciar en el capítulo 524 del manga de One Piece, pues es el término con el que la gente de la isla Namakura se refiere a Brook, cuando lo confunden con Satán. Otra forma común para referirse a demonios superiores es la palabra Mao, literalmente rey demonio, o incluso Dai Mao, gran rey demonio. Estas son también maneras en las que los japoneses se refieren a Satán, pero de forma curiosa, coloquialmente a personas que son muy expertas en algún área específica, también se les suele llamar así de forma ridiculizante. Esto me llamó la atención, pues tal vez de ahí viene el hecho de que a los sabios de Ohara se les llamara con un término parecido. En One Piece no se ha utilizado la palabra Dai Mao, pero Mao es la forma en la que se refiere a Toto Música, antagonista central de la película One Piece Film Red. Es probablemente el único personaje que representa tal cual el concepto de una aparición o espíritu maligno, más que una simple connotación o apodo. En dicha película se nos dice que fue invocado por medio de la canción del mismo nombre en tiempos antiguos. Si ponemos atención a la letra, veremos que Toto Música es una canción de desesperación en la que las personas añoraban y exigían a un salvador, al costo de lo que fuera. La situación es muy similar al escenario en el que la gente del reino Namakura deseaba invocar a Satán para que los ayudara a deshacerse de la tribu de brazos largos que los aterrorizaba. La idea de que el sentimiento colectivo de desesperación puede invocar a un rey demonio paraleliza un poco con otra noción opuesta, pero similar, la del Clavautaman, donde los sentimientos de calidez y familiaridad que una tripulación tiene con su barco puede llevar a la creación de una personificación de dicho barco, como lo vimos con el Going Merry.
Si mediante un sentimiento colectivo puede darse pie a la creación de espíritus ya sea positivos como negativos, yokai como dirían en japonés, entonces estamos ante un mecanismo bastante plausible del origen de las frutas del diablo. Tengo un video donde evalúo esta teoría con detalle y te lo dejaré en la descripción si deseas revisarlo. Quiero mencionar en este punto que hay que hacer una distinción entre un rey demonio denominado Akuma, Mao o Daimao con el personaje conocido como Enma Daio o Gran Rey Enma. En la mitología budista y en la hindú, donde se le conoce también como Yama, este es el regente del inframundo y el encargado de dar juicio a los muertos. Enma, que le da nombre a la espada de Zoro en One Piece, a pesar de tener el kanji de demonio en su nombre, no es un demonio ni una entidad maligna, sino una deidad. Es quien enjuicia a los fallecidos por sus acciones y decide qué destino tendrán después de la muerte. Por lo tanto, cuando Zoro menciona que en su camino se convertirá en rey del inframundo, no es precisamente que apunte a volverse una figura como Satán, sino más bien un juez de la vida y la muerte, lo cual va acorde con la filosofía de la espada. Un buen espadachín decide cuándo el filo de su espada corta y cuándo no. El concepto de Enma como rey del inframundo y juez de las almas de los muertos es similar al del dios Plutón o Hades en la mitología grecorromana, en japonés llamado Meiyo, literalmente rey del inframundo. Tanto el arma ancestral Plutón como el apodo del vicecapitán de los piratas de Roger, Silver Rayleigh, aluden a este concepto y podrían tener alguna relación entre sí. Habiendo aclarado eso, continuemos con los demonios. Los Ma son seres que abarcan a los Ashuras y los Yaksha, y que viven bajo el reinado del rey demonio del sexto cielo en la cosmología budista. Ambos tipos son dignos de notar, pues Ashura es la misteriosa técnica que Zoro utiliza para desbloquear el estilo de 9 espadas. Los Ashuras, tanto en el budismo como hinduismo, son seres divinos, violentos, poderosos y por lo general malignos, aunque no es siempre este el caso. Pero tal vez el concepto más interesante es el de los Yaksha. Según Wikipedia, es el nombre de una amplia clase de espíritus generalmente asociados a entidades de la naturaleza, por lo general benévolos, aunque igualmente pueden ser malignos, tutores de los tesoros naturales escondidos en la tierra y entre las raíces de los árboles. En One Piece, este término fue usado para apodar a Don Quijote do Flamingo, al cual se le conoce como Ten Yasha, donde se añade el kanji de cielo, Ten. Este apodo es típicamente traducido al español como demonio celestial. Pero la alusión a los Yaksha, siendo demonios pero a la vez beneficiosos para los humanos y relacionados a la naturaleza, me parece muy intrigante, pues Im, el ser que está por encima de todos en el mundo, también parece tener una conexión con la naturaleza. Ha aparecido predominantemente en una habitación llena de vegetación y mariposas en el castillo Pangea, y dado que Doflamingo en sus ataques y temática parece tener referencias a Imu, ya sea en el uso de su técnica 16 balas sagradas, que se ha relacionado mucho con los 16 rayos que fueron responsables de la aniquilación de Lulusia, ya sea en la escena en la que sus subordinados se postraban ante él, muy parecida al momento en el que los miembros del Gorosei se inclinan ante Imu en la habitación del trono vacío. El rey demonio del sexto cielo del que hablé previamente es conocido como Tenma, usando el kanji de cielo, al igual que en el apodo de Doflamingo, más el kanji Ma. Tenma, también conocido como Mara, es el demonio que intentó tentar a Siddhartha Gautama en su camino hacia la iluminación. Se le considera un rey demonio, pero además es una entidad celestial, como el kanji de cielo en su nombre lo indica. Me parece muy interesante esta connotación, pues con relación al arma destructiva de Imu, podríamos establecer ahí un vínculo entre la temática de Imu y Urano, un arma que lleva el nombre del dios del cielo y que podría estar relacionada al concepto de Tenma, que es una entidad celestial también, pero a la vez demoníaca. A su vez, en relación con la referencia de los Yaksha, podríamos entender un poco más su conexión con la naturaleza y tal vez una posible motivación de Imu para frenar el avance tecnológico que sucedió durante el siglo vacío, por considerarlo una afrenta hacia el mundo natural. Pero ese es tema de otro video que hice hace poco y te dejaré también en la descripción si quieres revisar. Otro término importante en esta discusión es la forma en la que el manga se refiere a Ors. En concreto, el capítulo 456 lleva por título El demonio del país de hielo, y la palabra en japonés que se utiliza en esta ocasión es Majin, que utiliza el kanji de Ma junto al de hombre.
Literalmente podríamos decir que Majin se traduce como hombre demonio, pero también como hombre mágico. Verán, aunque el kanji ma individualmente es usado para referirse de forma general a demonios, también es muy utilizado para denotar magia o entidades mágicas. Magia en japonés es maho, cuyos kanji son el de demonio y otro que significa ley. Bruja se dice mayo, apodo que por ejemplo tiene la doctora Kureha y que usa el kanji para mujer. Un Majin, por tanto, es un ser con poderes mágicos o sobrenaturales y se suele asociar con alguien que tenga la capacidad de hacer hechizos y demás habilidades relacionadas con la magia o simplemente con capacidades más allá de las humanas. No es necesariamente un término que aluda a un ser maligno o demoníaco y por lo tanto Ors, que lleva el apodo de Majin, podría haber sido un usuario de fruta del diablo, pues existe esa connotación de que tal vez fue alguien con capacidades mágicas. Pero por otro lado, simplemente pudo ser un individuo abismalmente fuerte, pues un Majin también alude a un ser con fuerza sobrehumana. La palabra Majin, sin embargo, es muy común para referirse a un genio, como el que es capaz de manifestar la fruta del diablo Hoya Hoya no Mi, que está inspirada en el mito del genio que emerge de una lámpara cuando es frotada. Cabe destacar que el genio que surge de esta habilidad también es conocido como Majin. Hasta donde sé, fuera de estos dos casos no se ha utilizado esa palabra en la historia de One Piece. Así que quién sabe, tal vez Ors sí fue usuario de fruta. Incluso sería muy loco pensar que precisamente era usuario de la Hoya Hoya no Mi. Por último, quiero mencionar a un personaje al que también se le ha apodado en traducciones como demonio, pero cuyo verdadero epíteto en japonés tiene una connotación bastante diferente. Kalgara, el héroe de la tribu Shandia de hace 400 años, es llamado Mamono, que no es más que otra forma de referirse a un yokai. Y este me parece un caso muy interesante. Verán, en Japón en ocasiones se hacen templos en honor a personas ilustres que en vida ayudaron a algún pueblo o hicieron obras en beneficio de la gente. Se cree que el espíritu de estas personas yace en los templos y ayuda a quienes rezan o hacen alguna ofrenda en ellos. En ocasiones estos espíritus toman fuerza y pueden considerarse sagrados o incluso deidades, y esto también es englobado en el concepto de los yokai. La tribu Shandia mantenía una estatua de Kalgara en el pueblo, oculto entre las nubes, y por lo tanto tenía este estatus de espíritu protector. El databook One Piece Yellow Grand Elements clasifica a la estatua de Kalgara como deidad y menciona lo siguiente, haciendo alusión tanto a Barth como a Kalgara. Las añoranzas de las personas a veces toman forma de ídolos. Entre más fuerte sea esa añoranza, el ídolo adquiere poderes y se va divinizando. En la isla del cielo, los sentimientos de deseo de la Barth crearon a dos dioses excepcionales. Por lo tanto, el apodo de este personaje lo sitúa más bien como un protector, el espíritu de un héroe que aún en el presente protege a su gente, más que como un demonio en sí, como la traducción lo haría ver. Con esto termino el video. Espero que lo hayas disfrutado y aprendieras algo nuevo. Si ese fue el caso, agradeceré mucho tu like. ¿Qué teorías tienes en torno al concepto de los demonios en One Piece? Escríbemelas en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todo el contenido de One Piece. Y para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Dos Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armia, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, Léeme la Mente, César Chabón Reviews, Vomitus 404, No Se Llama, David Pong 78, Víctor Vaso, CH3Z93, Oscorca 8S, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyo, Sale Aguilar, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tarde, Pablo Guillén, Cristian Ignacio Zúñiga, Yayo Vega, Federico Juárez, Chofócrates, Rincón de Nano, Carlos Maximiliano Figueroa, Osep D, González de Mario, Bianca S. Creepy Cops, Geoff Kun, Harayuko 1, Kev06 y Mr. Don Luffy. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo, aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo video.